13 errores fatales en que incurren los gerentes y cómo evitarlos, por W. Stephen Brown. Página 161 a 184. Error fatal número 10. Fallar en el entrenamiento de su gente. En capítulos anteriores he tratado de establecer los principios que ejercen influencia en los niveles de desempeño de nuestra gente. En el error fatal número 1, definimos administración como la habilidad de alcanzar objetivos predeterminados, contando con la cooperación y los esfuerzos voluntarios de otras personas. En el error fatal número 2, manifestamos que el propósito más importante de la administración es proveer a la continuidad del negocio durante nuestra ausencia. En el error fatal número 3, mencionamos que la diferencia entre la persona que tiene éxito y la persona que fracasa es que el individuo que tiene éxito ha desarrollado el hábito de hacer cosas que no hace la gente que fracasa. En el error fatal número 9, destacamos la importancia de las normas tanto para nuestra gente como para la administración, y que la ejecución se podía medir desde el punto de vista de la calidad, de la cantidad, de la oportunidad y del costo, corriendo el riesgo de simplificar demasiado la complejidad de la administración. Nuestra labor podría describirse mejor como el acto de inducir a nuestra gente a actuar apropiadamente, es decir, lograr que se desempeñe continuamente a nivel PAR. PAR significa rendimiento a nivel mínimo o por encima del mínimo establecido en nuestras normas. En cierto modo, la tarea de un gerente puede resumirse en forma de dos retos esenciales: hacer que la gente mejore su rendimiento pasando del nivel de entrada al nivel PAR, mantener el rendimiento a nivel PAR una vez que se ha logrado. Rendimiento a nivel PAR. Únicamente un gerente torpe tratará de separar las acciones o desempeño de un empleado de los factores que ejercieron influencia en dicho desempeño, que llamamos los precedentes, o de las consecuencias que siguen, que llamamos los resultados. En lugar de ello, deseará emplearlos para ayudar a mantener y aumentar la productividad de las personas que están bajo su responsabilidad. ¿Qué son los precedentes? Vienen antes de la acción, sirven como guías o normas para evaluar el comportamiento futuro y forman la base del desempeño. Tenemos como ejemplo la descripción del cargo o descripción del puesto, el entrenamiento, las políticas, los objetivos o las acciones de otras personas. ¿Qué es la acción o desempeño? Es lo que los empleados hacen o dicen. Lo vemos en actividades del trabajo, tales como escribir una carta máquina, hacer una presentación de ventas, generar reportes, aplicar una inyección, cambiar un cheque o manejar maquinaria. ¿Qué son los resultados? Son las consecuencias de la acción que hacen que el empleado repita, modifique o, en algunos casos, descontinúe la acción. Un reconocimiento, una felicitación del jefe, un aumento de sueldo. Todos estos actos son resultados significativos.
Los resultados negativos que obligan a la gente a modificar o a descontinuar la acción son, por ejemplo, las burlas de los compañeros de trabajo, las ventas perdidas, quejas de la clientela y reprimendas. Estos elementos determinan conjuntamente el comportamiento de nuestros empleados. Los precedentes provocan la acción. La acción produce resultados y los resultados determinan el comportamiento futuro. ¿Cuáles son las obligaciones del gerente? Hace varios años, al gobernador de un estado, cuyo sistema de prisiones se hallaba en estado de perturbación, le preguntaron qué pensaba hacer la administración sobre el problema. El gobernador contestó: no tendremos mejores prisiones hasta que consigamos mejor clase de presos. Compartiendo esa actitud, muchos gerentes con frecuencia consideran que los desaciertos de un empleado son problema del empleado, más bien que la debilidad de la gerencia. Ciertamente, cometemos errores en la selección de nuestro personal. En ocasiones, los gerentes se hallan en la situación de tratar de introducir una clavija cuadrada en un hueco redondo. Pero esos casos son más bien la excepción y no la regla. Si el gerente que está buscando empleados no se ha equivocado en la selección, no quedan sino 3 razones básicas para que una persona no haga bien su trabajo. Tales razones son aplicables a usted, a mí y a todos los que estén bajo nuestra supervisión. Número 1. El individuo no sabe cuál es su trabajo. Número 2. El individuo no sabe cómo hacer el trabajo. Número 3. Alguien o alguna cosa le está bloqueando al empleado sus habilidades o su deseo de hacer el trabajo. Estas 3 razones por las cuales no hay desempeño constituyen nuestra obligación básica con nuestros empleados. No hemos comenzado a ser responsables ante ellos hasta que hayamos asumido la responsabilidad de establecer los precedentes, los prerequisitos que son básicos para actuar con éxito, cerciorándonos de que ellos saben cuál es el trabajo y cómo hacerlo. Tampoco hemos comenzado a dirigir hasta que hayamos fortalecido a nuestra gente para que pueda enfrentarse a las condiciones y a las personas que pudieran bloquear su deseo y sus habilidades. Usted debe dejar muy en claro cuál es el trabajo que debe realizarse. Clarifique el trabajo. Observando a los empleados de una compañía que nos ha pedido asesoría para incrementar la productividad, con frecuencia tengo la sensación de que le están gritando a la gerencia: voy a cavar una fosa. Dígame solamente el ancho, la profundidad, la longitud y en qué dirección. O sea, dígame cómo quiere la fosa. Dígame las especificaciones. Mientras no lo sepan, no podrán actuar. La gerencia tiene que proporcionar esta orientación. Mi siguiente declaración puede que no caiga muy bien, pero es cierta. Todas las personas nuevas son incompetentes. No importa a quién contrate usted, ni qué antecedentes tenga, o el récord que haya establecido en la pista de atletismo. No importa si usted estudió en Harvard Business School
o si aprendió todo lo que no le enseñaron a uno allí. Aunque haya sido el empleado estrella de un competidor, cuando se vincula a la compañía de usted, seguirá siendo incompetente hasta que conozca sus políticas, sus procedimientos, sus sistemas de archivos y otras cosas más. Si los recién llegados nunca han trabajado en el campo particular de los negocios de usted, en realidad son verdaderamente incompetentes. La secretaria de su competidor, el mejor vendedor, el mejor mecánico o el investigador más productivo, puede que le resulten inútiles a usted, porque lo que constituye un empleado valioso en su compañía no es nada más que una persona que hará lo que usted quiere que se haga. Usted debe mandar a hacer lo que se debe hacer. Cada vez que oigo a un gerente relatar problemas con empleados que se resisten a aceptar ciertas responsabilidades, me acuerdo de esa verdad. Luego pregunto: Cuando usted entrevistó a esta persona para el puesto, ¿le proporcionó usted una descripción del cargo en la cual se incluyera este deber? Generalmente me dicen que no había descripción escrita del cargo, que es posible que en el recuento verbal se haya omitido la tarea, pero que todo el que había ocupado el cargo antes había realizado siempre la tarea porque ésta pertenece a ese campo. El gerente supone que cierto título para un empleo significa exactamente lo que él quiere que signifique, mientras que el empleado potencial supone una lista distinta de responsabilidades. Ellos firman en realidad distintos contratos cuando se comprometen a trabajar juntos. Oigo a otros gerentes quejarse del desempeño de una persona que ha sido promovida desde adentro. Cuando contraté a John, él sabía lo que involucraba el cargo. Su escritorio ha estado junto al de Sam durante 2 años y ciertamente espero que haga todas las tareas que hacía Sam. Es posible que John haya estado sumamente ocupado desempeñando correctamente su antiguo cargo y no haya podido tomar notas detalladas de las actividades de Sam. El gerente debiera haberle entregado a John una lista completa de sus responsabilidades en algún momento, especialmente al tiempo de comenzar. Aunque yo no recomiendo el procedimiento, de acuerdo con el libro, como medio de resolver todas las discusiones concernientes a quién va a preparar el café, quién contesta el teléfono cuando la recepcionista se retira de su escritorio momentáneamente, o quién debe colocar el papel en la fotocopiadora. Así considero que una descripción del cargo por escrito hace 2 importantes contribuciones al funcionamiento suave de su departamento. Número 1. Le indica al empleado exactamente lo que usted espera de él. Número 2. Le indica a usted exactamente lo que usted debe esperar del empleado. Si usted estudia con cuidado la lista de responsabilidades o descripción de puesto, quizá pueda entender por qué la última secretaria siempre trabajaba horas extras. Quizá se dé cuenta de que es necesario describir el cargo más detalladamente de lo que usted creía. O quizás usted desentierre otros 20 puntos que o bien deben discutirse seriamente durante la fase de la entrevista, o bien usted debe reestructurar. En todo caso, esto
le aclarará lo que usted realmente podrá esperar de un individuo que desempeña determinado cargo. Quizás usted se dé cuenta de que no tiene claridad sobre lo que debe estar haciendo la persona o sobre la manera de utilizar mejor los talentos de ella. Si usted no ha elaborado o no puede elaborar la lista de todo lo que acarrea el cargo, no se sorprenda si el empleado deja trabajo sin terminar. Hoy día, los empleados son muy sensibles respecto de ciertos aspectos de la vida de los negocios que no son atractivos y reaccionan enérgicamente cuando se enteran de que usted espera que hagan tareas desagradables o serviles, como llamar a los deudores morosos, archivar de nuevo documentos que alguna otra persona retiró del archivo o servirle café a un cliente. Aunque ningún cargo comprende únicamente tareas agradables, los empleados deben saber qué ración de trabajo desagradable está incluida en el título. Y esto lo deben saber antes de aceptar un puesto. Si usted está pensando, Está bien, pero yo no tengo tiempo de sentarme a escribir descripciones detalladas de los cargos o de los puestos. Estoy demasiado ocupado tratando de mejorar y manejar este negocio. oiga, permítame decirle una cosa. Si los empleados entendieran claramente las responsabilidades que tienen, desaparecería gran parte de la lucha administrativa que usted libra. Sugiero que si existiera una descripción del cargo correspondiente al título de usted, y claro que debe existir esta descripción de puesto, al comienzo de la lista debería decir: desarrolle la descripción de los cargos y revísela con cada uno de los empleados, tal como lo declara Sun Tzu en El arte de la guerra. Si las órdenes son claras y el subalterno no las lleva a cabo, ¿de quién es la culpa? O al contrario, si las órdenes no son claras y todo el equipo falla, ¿de quién es la culpa o quién es el responsable? Por lo tanto, todo general debe asegurarse que la misión y los objetivos son claros. Pero no se trata nada más de dar órdenes. Hay que verificar su cumplimiento. Hay que estar revisando los resultados. Veamos ahora. Espere acción. No espere pensamientos. Le hago esta recomendación. Cuando usted le dé ingreso a una persona nueva en su personal, no espere que ella se dedique a pensar. Empléela para que haga. Usted sí piense por ella. En esta forma le enseñará a conocer cómo piensa usted. Cuando ella aprenda los enfoques de usted, cuando aprenda cuál es la manera de pensar de usted, habrá dado el primer paso para convertirse en un buen empleado. Es decir, una persona que hará lo que usted quiere que ella haga. Si usted espera que el nuevo empleado solucione los rompecabezas de su negocio, lo coloca a él en la situación de tratar de darle a usted respuestas cuando ni siquiera conoce sus preguntas. Usted debe entender que su empresa es para él un mundo enteramente nuevo, un nuevo territorio. Si no tiene experiencia previa en qué basarse, no tiene ningún punto de referencia para tomar decisiones. En consecuencia, las probabilidades de que cualquier decisión que tome será deficiente son por lo menos del 50%. Leí acerca de un ejemplo, tal vez extremo,
de una decisión que se tomó con un punto de referencia inapropiado que ilustra el tema en forma perfecta. Una misionera de la región del Chad, en el África, trataba con un grupo de gente muy primitiva que había trabajado con metales únicamente durante 2 años. La misionera había observado que todos los días el muchacho de casa se llevaba una lata vacía. Cuando le preguntó que por qué hacía eso, le contestó orgulloso que estaba sembrando las latas para que naciera un automóvil. Si planto una semilla y nace un árbol, entonces voy a plantar latas para que aparezcan los automóviles. A nosotros esto nos puede parecer ridículo, pero considere usted el punto de referencia agrícola del muchacho. Su experiencia le había enseñado que si uno quiere alguna cosa, siembra una semilla y la hace desarrollar. Algunos gerentes se rebelan ante la recomendación que les hago de que en un comienzo ellos piensen por sus empleados, porque consideran que esta recomendación es como una degradación del empleado. Por supuesto que esa no era mi intención. No tiene nada que ver con la inteligencia del empleado. Pensar por el empleado recién entrado no solamente orienta al empleado, sino que le da una oportunidad de sentirse triunfador. En esa forma, usted le ayuda de inmediato a convertirse en un jugador del equipo. Los empleados nuevos que se sueltan para que hagan lo que les parezca experimentan muchas tensiones innecesarias cuando se incorporan en el nuevo ambiente. Se sienten como huérfanos. Todo empleado nuevo debe reunirse con su gerente o supervisor, ojalá que diariamente, y en ningún caso menos de 3 veces por semana. En el caso de un empleado que trabaja en otro sitio, haga estas entrevistas por teléfono. La reunión del primer día debe establecer precedentes suministrándole al empleado una lista que contenga cada una de las actividades que debe desempeñar ese día. Discuta la actividad para cerciorarse de que el empleado entendió la forma en que usted quiere que la maneje. Las reuniones subsiguientes tienen 2 propósitos: establecer precedentes adicionales y revisar los resultados del día anterior. Esto proporciona una oportunidad inmediata para reconocer y reforzar el comportamiento deseado. Y mientras el nuevo empleado aprende exactamente lo que usted quiere, usted le va descubriendo los lados fuertes y los lados débiles. Estas reuniones de cada día deben llevarse a cabo durante las 3 primeras semanas de desempeño del nuevo empleado. Una palabra de precaución. Por lo menos 2 cosas son imperativas. Al tomar esta vía de acercamiento para cerciorarse de que la gente comprende el cargo, usted debe hacer el seguimiento y ser práctico en sus recomendaciones. Si usted establece un precedente con un empleado, dirigiéndole y diciéndole que usted volverá a verificar con él el trabajo, si usted deja de hacerlo, echará a perder totalmente su propósito. Usted lo dijo, usted lo debe cumplir. En efecto, le está enseñando al empleado a no hacer ningún seguimiento, ya que usted tampoco lo está haciendo. Es posible que usted haya experimentado esta falta de seguimiento durante la época de estudiante. Alguna vez un profesor ordenó hacer una difícil tarea escolar
y luego no recogió el trabajo? Suponiendo que usted hizo la tarea, usted se sintió engañado. En efecto, usted fue engañado, y a usted le robaron algo mucho más valioso que el dinero. La falta de seguimiento le robó a usted tanto el reconocimiento de lo realizado como un sentimiento de triunfo. Si el profesor hiciera esto más de 2 veces, usted dejaría de hacer las tareas. La misma regla se cumple en los negocios. Mantenga sus recomendaciones de sentido práctico. El adoctrinamiento de empleados nuevos no debe convertirse en una forma de sojuzgamiento, puesto que no se trata de un campo militar. No hay que entrenarlos como si fueran reclutas. Lo único que se requiere es que usted conduzca a los empleados nuevos a través de estos métodos hacia actividades productivas. El peor ejemplo que he visto jamás de recomendaciones sin sentido práctico involucraba a un vendedor de propiedad raíz de 21 años llamado Bobby Heath. Cuando nos conocimos, él estaba tomando un curso de entrenamiento de vendedores que yo estaba dirigiendo. En su deseo ardiente de salir adelante, prácticamente le arrebataba a uno la información. En cada una de las 3 primeras sesiones se sentó en la primera fila con los ojos encendidos de emoción. En la 4ª sesión estaba presente de cuerpo, pero no de espíritu. Mi preocupación me obligó a buscarlo después de la clase para preguntarle qué lo aquejaba. Me informó que proyectaba dejar las ventas porque no podía hacerle frente a la frustración de hablar con 100 personas por día. Me pareció esto casi increíble y le pedí me compartiera conmigo los registros de sus visitas. A la semana siguiente nos encontramos en el desayuno. Me mostró los nombres de más de 3.500 personas con quien había hablado en las últimas 7 semanas. Bobby me informó que los vendedores de su compañía habían escuchado una cinta de audio grabada por un hombre que le atribuía su éxito a la distribución de 100 tarjetas de negocios por día. El gerente de Bobby suponía que si era bueno distribuir 100 tarjetas, era mejor hacer 100 contactos personales. Hice que Bobby me acompañara a hacerle una visita a su gerente, que era amigo personal mío. Después de discutir la inutilidad del programa de 100 visitas diarias, acordamos que Bobby seguiría un régimen de ayuda a 2 personas por día, es decir, sostener una discusión significativa con 2 personas sobre el registro de la propiedad raíz. Comparado con 100 visitas diarias, esto era una fruslería. En 2 años, Bobby se convirtió en uno de los vendedores principales en Nashville, estado de Tennessee. La última vez que vi a Bobby fue en Nueva Orleans, en la convención de la Asociación Nacional de Corredores de Propiedad Raíz. Me mostró orgulloso su formulario 1099. Se había ganado una suma de 6 cifras en dólares el año siguiente. Imagínese todo ese talento que podría haberse desperdiciado, haberse reducido literalmente a cenizas a causa de una actividad sin sentido práctico. Vamos a ver cómo hacer el trabajo. Después de cerciorarme de que nuestro empleado sabe en qué consiste el trabajo y las actividades que debe desarrollar para desempeñarlo bien, el siguiente paso lógico
para lograr un desempeño PAR es el entrenamiento. Sin tener en cuenta lo que esperamos de la persona, su nivel de desempeño refleja directamente sus capacidades. Desgraciadamente, muchos de los que nos dedicamos a la administración ignoramos nuestra obligación de entrenar al personal. Esto ocurre por 4 razones esenciales. Razón número 1. Suponemos que la gente tiene las capacidades que se requieren cuando se vinculan con nosotros, puesto que generalmente han desempeñado cargos similares en otras compañías, han trabajado en otro departamento de nuestra empresa o tienen buenas credenciales en cuanto a estudios. Damos por sentado que tienen habilidad para desempeñarse. He oído a muchos gerentes sentenciando a muerte el esfuerzo por lograr o mejorar el rendimiento cuando dicen: nosotros no necesitamos entrenar al personal, empleamos únicamente individuos que tienen experiencia. Las situaciones cambian, los procedimientos y la tecnología cambian, y las técnicas de ayer no pueden enfrentarse adecuadamente a los desafíos de hoy. Razón número 2. Nadie entrenó al gerente. Él subió por las filas a base de talento y disciplina personal. Se siente orgulloso de haberse levantado por sus propios esfuerzos. Personas también dotadas por la naturaleza encuentran frustrante ver a los novatos luchar con una tarea que para ellos es ahora rutinaria. No importa el título del cargo, no se conoce nada que se pueda denominar como algo natural. Hace años le oí decir a Zig Ziglar que él había leído un montón de anuncios de nacimientos. Siempre indicaban si el recién nacido era niño o niña. Nunca había leído sobre la llegada al mundo de un médico, de un vendedor, un contador o cualquier cargo profesional. Los realizadores en cualquier campo han sido entrenados, no nacen así. Sin embargo, a algunos individuos sí los ha dotado Dios de muchas más habilidades que a otros. Algunos atletas tienen más habilidad natural. Algunas personas tienen más talento natural que otras para la música. Y esa misma verdad es aplicable en cualquier campo. Algunos pocos individuos que nunca han recibido ni una sola clase de música, ni saben leer una nota, se sientan al piano, pasan los dedos por las teclas y tocan una pieza. Cuando era niño le decían a esto tocar al oído. Muchos gerentes ejecutan las tareas que enfrentan sus empleados con la misma naturalidad. Lo hacen al oído. Infortunadamente, desempeñar cualquier cargo de esta manera es similar en este aspecto a tocar piano al oído. Usted lo puede hacer o no lo puede hacer, y si puede hacerlo, no puede transmitirle a otro esa habilidad. La persona que hace esto tiene un don especial. No podemos integrar nuestro personal únicamente con personas especialmente dotadas. Simplemente no hay disponible suficiente gente especial. Nosotros, como el profesor de música, tenemos que buscar gente con suficiente sensibilidad musical para que pueda leer las notas y oír el sonido. Luego, tenemos que entusiasmarla para que practique y practique y practique hasta que se vuelva diestra. Razón número 3. No entendemos lo que se requiere para modificar el comportamiento y desarrollar habilidades.
Mi amigo más íntimo, Fred Miller, está en el negocio de seguros en Birmingham, Alabama. Nunca entendí suficientemente bien por qué, pero durante cierto número de años, Fred experimentó una considerable cantidad de cambios de personal en los cargos de su pequeña empresa. Me impresionó mucho una de sus nuevas empleadas. A la primera oportunidad, felicité a Fred por tenerla, y me respondió que estaba pensando en despedirla. Sorprendido le pregunté, ¿qué? ¿Y eso por qué? Porque es estúpida, me contestó. Le dije que yo consideraba que ella era súper. ¿Cómo era posible que él pensara de esa manera? Parte de su oficio, contestó. Es hacer cálculos matemáticos. ¿Los está haciendo a mano? ¿Habiendo una calculadora sin oficio en su escritorio? Yo le dije, Fred, ¿ella no sabe usar la calculadora? ¿Sí sabe usarla?, me interrumpió. ¿No es posible? Ella sí sabe usar la calculadora. ¿Cómo lo sabes? Indignado me respondió. Gasté 10 minutos entrenándola. Obviamente, Fred no entendía qué se requiere para desarrollar ese conocimiento ni la paciencia que se necesita para entrenar a alguien. Razón número 4. En las compañías grandes que tienen departamentos de entrenamiento, con frecuencia los gerentes creen que la responsabilidad de entrenar le corresponde al departamento de entrenamiento y no a ellos. No son capaces de entender que un departamento de entrenamiento no es más que un sistema de apoyo para la gerencia. Los gerentes y los supervisores no pueden gastar su tiempo con gente que no tiene capacidad de producir. Los departamentos de entrenamiento desarrollan la capacidad de los empleados, los conducen desde el nivel de incompetencia con que ingresan hasta el grado de madurez que justifique el tiempo que la administración invierte en ellos. Algunos gerentes destruyen este activo tan valioso cuando le dicen al empleado nuevo que acaba de terminar el entrenamiento básico: en el propio campo de trabajo lo hacemos en otra forma, no como a usted le dijeron. ¿Qué? Los departamentos de entrenamiento no pueden proporcionarle al gerente de línea un producto terminado. Para lograr y mantener un nivel de desempeño PAR, son indispensables tanto el entrenamiento básico, que normalmente tiene lugar en el salón de clases, como el entrenamiento y las instrucciones directas en el terreno de trabajo. Vamos a ver la instrucción y el entrenamiento. Ante todo, entienda la diferencia que hay en entrenamiento e instrucción. No entenderlo les impide a muchos gerentes ayudarle a su gente a desarrollar capacidades. El propósito de la instrucción es proporcionar conocimientos. Cuando usted evalúa un programa de instrucción, usted toma en consideración lo que al final del curso sabe una persona. Por otro lado, el entrenamiento no proporciona conocimientos, pero se usa como una herramienta. Un programa de entrenamiento busca la acción, y usted lo evalúa por lo que la gente puede hacer y hará. El entrenamiento requiere un grado de organización más alto que la instrucción, porque el resultado de conocimientos desorganizados es la confusión. La gente confundida no tomará ninguna acción, de manera que un programa de entrenamiento que no clasifica se derrota a sí mismo. ¿Ha oído usted
el viejo dicho. Los que pueden actúan y los que no pueden enseñan. Yo estoy en el negocio de enseñar y lo oigo con frecuencia. Debo admitir que durante la mayor parte de mi vida lo he considerado un insulto. Con la madurez me di cuenta de la verdad de este acerto. En muchos casos, los que enseñan no pueden actuar porque el nivel de capacidad no aumenta en proporción directa con lo que sabemos. Aunque todo su personal se componga de enciclopedias que caminan y hablan, que aparentemente saben todo sobre el negocio de usted o sobre el trabajo de ellos, en realidad no tienen ninguna capacidad hasta que saquen los conocimientos que tienen en la mente y los pongan a actuar, que entreguen resultados. Definimos capacidad como la habilidad de utilizar con facilidad y prontitud los conocimientos con el propósito de ejecutar. No queremos enciclopedias con patas, queremos gente que actúe. La mayor parte de mi vida adulta la he pasado en el negocio de desarrollar capacidades. Sin embargo, aunque yo entendía intelectualmente las capacidades, no había tomado verdadera conciencia de su importancia hasta hace pocos años. Yo he cazado con avidez durante toda mi vida. Yo crecí en Alabama y yo cacé con mi padre, quien me regaló mi primera arma de fuego, una escopeta Stevens de 2 cañones calibre 410, cuando cumplí 10 años de edad. Hace 4 años, la semana anterior al Día de Acción de Gracias, le regalé esa escopeta al hijo de un amigo mío, el día que cumplió 10 años. Como el muchacho, Robert Soto, sabía que le iba a dar la escopeta, le prometí llevarlo a que les hiciera sus primeros disparos a las palomas. Al minuto de recibir la escopeta, Robert estaba listo para irse de cacería. Yo me opuse y le dije: Rob, si tú eres dueño de un arma, debes aprender a manejarla correctamente. Las armas de fuego son peligrosas. De vez en cuando se disparan inesperadamente. Fuimos al patio de atrás y sin cartuchos pasamos por los pasos para cargar la escopeta subiendo la culata para cerrar la recámara, nunca subiendo el cañón. Siempre mantén ese cañón apuntando hacia la tierra y sube la culata, siempre la culata. Al muchacho no le gustó el ejercicio más de lo que me había gustado a mí a su edad, pero se sometió a él para poder ir de cacería. Fuimos luego, aquel mismo día, al campo de las palomas, donde estaban congregados otros 10 o 12 cazadores. Apenas salimos del coche, pasaron por encima algunas aves. 2 hombres dispararon y cada cual derribó un ave. Con esto me dirigí al automóvil y saqué del baúl una escopeta de 2 cañones calibre 12. Abrí la culata, coloqué 2 cartuchos en la recámara y la cerré. La escopeta se disparó con una explosión ensordecedora. Con un horror que me desgarraba las entrañas, vi a un hombre a unos 7 metros que fue alcanzado en la espalda, desde la cabeza hasta las nalgas. Su voz subió en tono de horror. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dieron! ¡Me dieron! Cogiéndose la cabeza, comenzó a correr. Mis amigos y yo lo detuvimos. Le subimos la chaqueta y la camisa. Le bajamos los pantalones y la ropa interior. Y observamos que no tenía ninguna marca en el cuerpo, ni un rasguño. Miré para atrás y me di cuenta con alivio de que había disparado hacia la tierra.
Lo que le había dado a él eran materiales que rebotaron del suelo como tierra y tal vez algunos guijarros. La razón por la cual no maté a ese hombre, o por lo menos no lo herí gravemente, es porque cuando tenía 10 años, mi padre me entrenó para que siempre cerrara la cámara de una escopeta subiendo la culata, nunca el cañón. Si ese día hubiera cerrado la recámara levantando el cañón y nivelando la escopeta, podría haber partido a ese hombre en dos. Ahora permítame asegurarle que después de 30 años de haber sido entrenado por mi padre, en el momento de cerrar la recámara, yo no pensé en culata. Todo ocurrió instintivamente. Yo había desarrollado una capacidad. El punto que trato de acentuar es que mientras las personas no puedan utilizar los conocimientos con facilidad y prontitud como una reacción instintiva, no se puede afirmar que han sido entrenadas. No tienen capacidades. Vamos a ver entrenamiento en el salón de clases. Siempre que sea posible, dirija los aspectos iniciales de entrenamiento en grupo. Desde el punto de vista de la economía, esto tiene mucho más sentido. Si usted pone 10 personas en el grupo, tiene 1 hora de instructor, tiempo de administración, por 10 horas de entrenamiento. En muchos casos, el mismo hecho de que exista un grupo asegura que tendrá lugar el entrenamiento. Cuando únicamente un individuo va a ser entrenado, con frecuencia el gerente lo pasa por alto a fin de dedicarse a alguna crisis que ha percibido. Un ambiente de grupo permite además proporcionarles realimentación a los que están siendo entrenados. Estos pueden medir su progreso comparándolo con el de otros. Una sesión de entrenamiento comienza en la mente del instructor. Debe comenzar con una declaratoria de propósito de una sola frase que comprenda la acción deseada. Si la declaratoria de propósito requiere media página o un párrafo, el éxito del entrenamiento se pone en duda. Si el instructor no puede expresar el propósito de forma clara y concisa, significa que quizás él está confundido y la clase estará en condiciones peores aún. Cuando usted trabaja con un grupo durante todo el día, tal vez necesite varios propósitos de una sola frase. Pero recuerde, solamente puede realizarse uno a la vez. Después de estudiar las fórmulas de entrenamiento en el salón de clases, expuestas por centenares de entrenadores, recomendamos una. La fórmula destape, descubra, recupere. Esta establece 3 propósitos al entrenar a la gente para que entre en acción. ¿Qué es el destape? Bien, este paso nos dice que tenemos que destapar la necesidad de este material en la mente del estudiante. La gente absorberá escasamente el mínimo de la información necesaria para llegar a sus metas u objetivos. Si la mente del estudiante no se abre, si no puede él relacionar las materias que se estudian con una necesidad personal, recibirá muy poco beneficio de su experiencia de entrenamiento. Todas las clases de entrenamiento comienzan con 3 tipos de participantes. Los que están allí para aprender, algunos que están de vacaciones y, en la mayoría de los casos, unos pocos prisioneros. Algunos dirán que están allí porque los mandaron. El instructor que tenga éxito en destapar puede crear aprendices.
Descubra qué significa esto. En la segunda fase del entrenamiento, usted comunica los conocimientos necesarios para poner en práctica las capacidades. Si el instructor logró destapar con éxito, esto realmente se convierte en un hallazgo, un ¡ah!, para el estudiante. En los últimos años, los métodos de enseñanza se han vuelto bastante refinados. Sin embargo, el método de muestra y diga todavía es el que da mejores resultados. La gente aprende más rápidamente con explicación y demostraciones. La tercera etapa, recupere. La mayoría de los entrenadores fallan ahora cuando pasamos de la instrucción al entrenamiento. La recuperación está diseñada para proporcionarles a los estudiantes experiencias de manos a la obra. Proporciona la máxima participación del estudiante. Entre los métodos más comunes empleados están los ejercicios preparatorios, la interpretación de un papel teatral y el estudio de casos específicos. La fase de la recuperación provee a los estudiantes de una plataforma de lanzamiento para sus primeros intentos de desempeño. Recomendación: crear el ambiente propicio. Muchos entrenadores, en un esfuerzo por recuperar, destruyen sus propios propósitos. En la participación del estudiante es necesario buscar lo bueno. Nunca deben buscarse las fallas. Recomendación: no castigue al aprendiz. Los entrenadores caen con frecuencia en la trampa de recuperar para cerciorarse de que la persona lo hizo bien. La recuperación debe proporcionar realimentación para que los estudiantes sepan que saben. No tenga en cuenta los errores y elogie el progreso. Inicialmente, es el progreso lo que estamos buscando. La perfección se forma poco a poco. Entrenar en un ambiente creado para buscar lo bueno parece casi contrario a la naturaleza humana, la cual nos indica que si queremos ayudarle a una persona a mejorar, debemos concentrarnos en eliminarle las fallas. Este criterio nos conduce a hacer críticas negativas. Innumerables entrenadores se han acercado al aprendiz machete en mano, con el látigo en la mano. Le han azotado o cercenado las fallas y después lo han visto desangrarse hasta morir en estado de perfección. El progreso y los cambios de comportamiento se producen cuando se aumentan los puntos fuertes. Después desaparecen de la escena las fallas. En la palestra de entrenamiento no hay lugar para el ridículo, para el sarcasmo o para la crítica negativa. En ella es imperativo que haya un ambiente en que sea aceptable el fracaso inicial. Cualquier cosa que valga la pena hacerse vale la pena que se haga muy mal durante algún tiempo. Haga de su programa de entrenamiento un proceso para estructurar confianza. Cuando usted pasa por alto los errores y elogia el progreso, está estructurando confianza. Hace varios años, leí un artículo referente a un experimento efectuado en una de las más importantes universidades para demostrar los efectos que ejerce un ambiente en que se busca lo bueno, en contraste con los efectos que ejerce un ambiente en que se buscan fallas. A dos grupos de ejecutivos jóvenes les dictó el mismo profesor clases de redacción de informes. A ambos grupos les enseñó principios
y les asignó a los estudiantes la tarea de escribir informes. Después, las clases criticaron. En una de las clases, el profesor no permitió sino críticas positivas. En la primera clase, en la cual no hubo restricciones sobre las críticas, los estudiantes recibieron más realimentación sobre los errores que sobre los éxitos. Cuando solamente se permitieron críticas positivas, no se oyeron sino elogios por los progresos. Cuando concluyeron las clases al fin de mes, los que habían oído comentarios sobre sus errores se sentían más inhibidos y menos eficientes que cuando comenzaron. Los que recibieron información únicamente de sus éxitos incrementaron muchísimo sus capacidades. A veces uno siente que se debe hacer alguna referencia a los errores. Si este es el caso, pregúntele a cada estudiante: Si usted lo tuviera que repetir, ¿qué parte haría en forma diferente? Si las materias se presentaron correctamente en la fase de descubrimiento, cada uno de los estudiantes le indicará a usted todos los errores que cometió. Cuando la gente puede señalar sus propios errores, usted evita un ambiente de descubrimiento de fallas. El ego del aprendiz puede aceptar críticas de sí mismo, las críticas de otros. En el peor de los casos, ponen en ridículo a la persona. Las críticas de otros, en el peor de los casos, ponen en ridículo a la persona. Y, en el mejor de los casos, constituyen un regaño. No lo olvide. Nunca castigue a un aprendiz. Regañe solo cuando el comportamiento que se deseaba se haya demostrado previamente. Vamos a ver el entrenamiento particular o entrenamiento en el terreno. El entrenamiento básico o entrenamiento de salón de clases es apenas el principio. No importa el negocio o la industria que sea, debemos aceptar como un hecho en la vida cotidiana del gerente o del supervisor la continuidad del entrenamiento particular, o sea, del entrenamiento en el terreno. Un amigo cuenta que uno de sus instructores principales en la escuela de medicina saludó a la nueva clase con estas palabras: Voy a gastar un mes enseñándoles cómo se hace la cirugía abdominal y 3 años y medio enseñándoles qué deben hacer si algo resulta mal hecho. Dele a la palabra terreno una amplia interpretación. Las lecciones particulares tienen lugar en el sitio del trabajo. El terreno significa para la recepcionista el área de recepción. Para el mecánico es el garage. Para el contador son los libros del cliente. Para el vendedor es la oficina del comprador. Para el auxiliar de la enfermera es el piso del hospital. El terreno es el sitio donde trabaja la persona. Nosotros como gerentes enfrentamos los desafíos esenciales de hacer que la persona ascienda desde el nivel de desempeño que tiene cuando ingresa en la empresa hasta el nivel PAR y que mantenga ese nivel. La palabra PAR, que representa los 3 elementos que influyen en el comportamiento: precedentes, acciones y resultados, nos proporciona un modelo sencillo pero verdaderamente eficaz para nuestras lecciones particulares o de procedimiento. Relacionemos esto con las lecciones particulares. La P de precedentes son las cosas que sirven de guía y norma para una acción futura. El precedente más eficaz cuando se está dando una clase particular
es muestre y diga. El instructor debe dejar que el estudiante observe el trabajo que se está ejecutando y luego explicar cómo se llevó a cabo. Después debe hacerle preguntas al aprendiz para cerciorarse de que entiende los procedimientos, de que son claros para él. La A de acción es lo que un empleado dice o hace. Dele al aprendiz una oportunidad para que trate de ejecutar la tarea mientras lo están observando. Los procedimientos de mostrar y de explicar constituyen únicamente instrucción hasta que el empleado adquiera una experiencia de manos a la obra. La R de resultados son las consecuencias de la acción. Un esfuerzo positivo, incluyendo felicitaciones y reconocimiento por las realizaciones, inducen a la gente a repetir la acción. Nunca castigue al aprendiz, ni en las clases personales, ni en el entrenamiento en el salón de clases. Refuerce el comportamiento deseado felicitándolo por los progresos. Este proceso se debe repetir luego hasta que el empleado alcance niveles de desempeño aceptables. El refuerzo positivo del comportamiento deseado constituye entrenamiento particular eficaz. Pero la mayoría de los entrenadores encuentran que consume mucho tiempo. Vivimos en una sociedad de arréglelo rápido. Infortunadamente, ningún arreglo rápido sirve para aumentar la productividad. El deseo de una solución instantánea nos presiona para que busquemos fallas. Para ayudar a la gente a desarrollar capacidades, se requiere tener conocimientos, comprensión y paciencia. Cuando yo era niño, teníamos un pollo mimado. Mi padre lo entrenó para salir del gallinero, meterse en otra jaula y picotear un gatillo para obtener maíz. Apuesto a que usted sabe cómo logró eso mi padre. Claro, puso un camino de granos de maíz hasta el gatillo. Después de cierto tiempo, el pollito sabía llegar directamente al gatillo para obtener su comida. El ave recibía un refuerzo positivo cuando se le daba alimento a lo largo del camino. En los negocios hacemos exactamente lo contrario. El gerente de arréglelo rápido, en lugar de tender un camino de granos de maíz, prefiere poner un dispositivo de choques eléctricos a los lados de la jaula. Si castigamos a nuestro aprendiz, a un empleado o a un pollito dándole choques eléctricos mediante un refuerzo negativo de información, se retirará. El refuerzo negativo inhibe al aprendiz y produce su retirada de la acción. Vamos a ver interferir el deseo y la habilidad. Anteriormente expresé que la tercera razón que tiene la gente para no funcionar es que hay alguien o algo que interfiere su deseo o su habilidad de desempeñar sus cargos. Algunos de los acontecimientos que interfieren, no están bajo su control. Una enfermedad grave, problemas matrimoniales, la muerte de un pariente cercano, una deuda con el banco, etc. 5 grupos de personas pueden destruir el deseo de producir que tiene una persona: compañeros de trabajo, los familiares, los amigos, los clientes y los gerentes.
Vamos a hablar de estos malvados, uno por uno. ¿Qué hacen los compañeros de trabajo? Los nuevos compañeros del grupo pueden hacerle la vida miserable a la persona que recién ingresa, especialmente si se forman pequeños corillos desagradables dentro de la fuerza de trabajo. Corillos desagradables, las pequeñas mafias en la oficina. Para eliminar hostigamientos, trate de asignarle a cada persona nueva un empleado veterano que asuma la responsabilidad de ayudarle al recién llegado en los problemas de orientación, tales como encontrar formularios, aprenderse los nombres y los cargos y familiarizarse con los procedimientos. Y cuantas veces sea posible, haga que sea alguien del mismo rango quien se responsabilice de esta labor. Algunos gerentes delegan imprudentemente en la misma persona la responsabilidad de orientar a todos los recién llegados, formando así otra camarilla de poder. ¿Cómo influyen los amigos? Aquellos con quienes mantiene estrechas relaciones también se pueden volver bandidos que socavan el deseo que tiene de actuar la nueva persona. No es de ninguna ayuda que el amigo del nuevo empleado le diga: ¡Ja! ¿Cómo que no? ¡Claro que puede jugar al tenis hoy! O decirle a quien tiene una cartera llena de documentos y que debe estudiar durante una noche completa: ¿Estás loco? ¿Estás loco si llevas trabajo de la oficina a la casa? Sobre todo ahora que estoy aquí frente a ti con 2 tickets para el partido de fútbol de esta noche. ¿Cómo se te ocurre traer de trabajo a la casa? ¿Estás bien mal? Usted no puede acorralar a los amigos de los empleados e impedirles que debiliten el empuje de la persona nueva. Pero sí puede fortalecer las defensas del recién llegado. Conozco a un gerente que les dice a todos los empleados: tú y yo sabemos que durante los primeros meses se va a necesitar una concentración extra en este trabajo. Tú y yo lo sabemos, pero tus amigos quizá tengan la tendencia a olvidarla. Yo te puedo garantizar que uno o varios tratarán de disuadirte de que hagas el mayor esfuerzo posible. Tú sabrás si escuchas a tus amigos. Después, el gerente reta a la persona al juego de adivinar cuántas veces va a ocurrir eso durante cierto tiempo, convirtiendo una seria tentación en un reto. El hecho de decir no elimina gran parte del dolor que produce darle la espalda al placer. El individuo, además, toma en esta forma conciencia de su fortaleza interna. ¿Cuál es la influencia de los compradores y clientes? Veamos. En cuanto a los que trabajan en ventas o en servicios, los compradores y los clientes pueden socavar el deseo que tiene una persona y su habilidad de desempeñarse, destruyendo en esa forma la fe que tenía en la compañía y en sus productos. Los que tienen contacto con los compradores, ya sea al iniciar un negocio o al prestarle servicios a los clientes, tendrán necesariamente que tratar con gente que los rechaza en cualquier forma. Con respecto al vendedor que inicia un negocio, el comprador en perspectiva puede hacer una comparación desfavorable del producto con los productos de la competencia. La persona que trabaja en el área de servicios será llamada para que les alice las plumas a los individuos descontentos. Si esto ocurre antes de que el empleado se sienta verdaderamente orgulloso de la compañía y tenga fe en ella, se puede menoscabar su buena voluntad. Vamos a ver cómo influye la familia. El próximo bloque de perturbadores puede esperar a la persona en casa.
Un joven se fija en las oportunidades que se presentan y elige una carrera en ventas. Entusiasmado con la oportunidad y el potencial de esta, llega a casa a compartir la buena noticia con la persona más importante de su vida. Mira, mami, me voy a meter en una situación de sueldo básico y comisiones que me puede producir $30,000 netos al año. ¡Qué bonito, mami! Estoy bien emocionado. Y ella responde: Amor mío, es mejor que te consigas un empleo real. Frecuentemente, los miembros de la familia creen que un grado universitario debe garantizar una posición ejecutiva. El padre le dice a su vástago que está emocionado con las posibilidades de progresar desde un nivel de entrada. Está bien, pero ¿qué garantía tienes de que no te quedarás estancado para siempre en esta posición de lacayo de un vil esclavo? Y un ejemplo de esta situación, cuando un amigo mío que había sido defensa central famoso en el equipo de su colegio, le dijo a su hijo que estaba jugando de guardameta: ¿Por qué no estás en el campo de la defensa? Allá es donde está la gloria. El hijo, que no tenía las habilidades atléticas de su padre, se salió de la escuadra a las 2 semanas. Una mujer casada que entró a desempeñarse en una empresa puede comenzar con un marido que se haya emocionado con las perspectivas de ingresos adicionales. Cuando el éxito de ella sobrepase el suyo, quizás él considere que su hombría está amenazada y proceda a obligarla a abandonar la carrera. ¿Cómo es posible que su mujer gane más que él? Usted tendrá pocas oportunidades de tratar directamente con la familia. Casi todo el contacto será por intermedio del empleado. Pero en muchos casos, usted podrá armar a su empleado con información tanto escrita como verbal para combatir las dudas de la familia. Si usted admite que los miembros de la familia realmente pueden preocuparse, el empleado encontrará más fácil hablar con usted sobre las presiones y usted tendrá la oportunidad de aconsejarlo y apoyarlo. Cuando el cónyuge pueda sentirse amenazado o abandonado, la mejor táctica es involucrarlo a él o a ella en el éxito del empleado. Válgase de cualquier oportunidad para agradecerle que esté apoyando al empleado. Cuanto más pronto lo haga, mucho mejor. No espere señales de conflicto que lo empujen a hablar. El viejo axioma que dice: una onza de prevención vale más que una libra de curación, nunca es tan cierta como en esta situación. Fin del error fatal número 10. Fallar en el entrenamiento de su gente. Página 184.